Doctores, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. El día de hoy tenemos la clase de embarazo múltiple. Está cargando los archivos, ¿ya? Vamos a esperar un par de minutitos. Doctores, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. El día de hoy vamos a hablar sobre embarazo múltiple. El embarazo múltiple es un, es algo muy interesante, muy simpático, pero también trae muchos tipos de complicaciones que hay que tener presente siempre en todo lo que se refiere a embarazo múltiple. ¿Cómo definimos el embarazo múltiple? Que es la presencia simultánea de dos o más embriones en una misma gestación. Pueden estar todos dentro de la cavidad uterina, todos fuera de ella, o también las posibilidades de una combinación, o sea, uno dentro de la cavidad uterina
y otro fuera de la cavidad uterina, o sea, un embarazo ortotópico y uno heterotópico. O sea, la presencia simultánea de dos o más embriones en una misma gestación. Si hacemos una reseña histórica mitológica, se cuenta que los tres primeros faraones fueron los trillizos hijos de Redet y Ragazor, sacerdotes del Templo del Sol, y actuaron como matronas, o sea, como obstetras, la diosa Isis, Neptis y Kenechet, y Hekel, siendo el tocólogo o el ginecólogo o el obstetra el dios Chenún. También ustedes sabrán, cuando han llevado sus cursos de historia universal, han visto que en otras civilizaciones también ha habido la presencia de gemelos o embarazos múltiples, ¿no? Por ejemplo, en Grecia tenemos a Castor y Pollux. En Roma, los fundadores de Roma, que en la mitología ustedes saben de que son los fundadores de Roma, Rómulo y Remo. Y también en México los hijos de Coquiquetzal. Como ustedes ven en esta fotografía, ¿ah? En esta imagen ustedes ven ahí a los gemelos Rómulo y Remo, que según la mitología fue amamantados pues por una loba, y son los fundadores del Imperio Romano. Es importante tener en cuenta en la incidencia del embarazo múltiple de la ley de Helling. ¿Qué es lo que dice la ley de Helling? De que los gemelos se presentan uno por cada 80 embarazos. Los triples es 80 elevado al cuadrado, o sea, 1 en 6.400 embarazos. El cuádruple es 8 al cubo, o sea, 1 en 512.000 embarazos. Y los quíntuples, 8 a la cuarta, 1 en 40.960.000 embarazos. Y así sucesivamente, sextuple, 80 elevado a la quinta. Hay que tener presente esta ley de Helling, por favor. O sea, gemelos, 1 de 80 embarazos, triples, 80 al cuadrado, que 1 de 6.400, cuádruple, 80 al cubo, 1, 512.000 embarazos, quíntuple, 80 elevado a la cuarta, que significa 1 en 40.960.000 embarazos. Como ustedes ven acá, en esta imagen, ahí tienen un embarazo múltiple cuádruple. Entonces, si nosotros queremos ver la incidencia de los cuádruples, tenemos 1 en 40.960.000 embarazos. Y ahí ustedes tienen la imagen de los cuádruples. ¿Ven? 1, 2, 3 y 4. En la etiología de los embarazos múltiples, ¿por qué se producen? Que son el resultado de la fecundación de dos o más ovocitos distintos. O puede ser también de un solo ovocito único que luego se divide completamente. Se divide en dos o en tres y los trillizos. En la parte etiológica la herencia es importante. Antecedente de embarazos múltiples en la familia aumenta la probabilidad. Tener presente de que, por ejemplo, si en la familia de alguna de ustedes, doctoras, hay el antecedente de un embarazo gemelar o un embarazo múltiple, ustedes tienen la posibilidad también de tener embarazos múltiples. Y generalmente esto se da en la línea materna. En la línea paterna es un poco menor. O sea, si yo tengo mi mamá, o sea, si ustedes tienen su mamá, su abuelita, de que ha tenido embarazos gemelares, ustedes tienen la opción de tener embarazos gemelares. Mucho más alta de que si fueran el papá o el abuelito por la abuelita por la parte paterna, de haber tenido embarazo gemelar. La edad también juega un papel importante. La edad madura
Las mujeres mayores de 30 años aumentan el riesgo de tener embarazos múltiples. O sea, mientras más edad, existe la posibilidad de tener embarazos gemelares o triples. Como ustedes ven, en la herencia, 2 a 4 veces más en embarazos múltiples por parte de los padres. Y como les decía, influye más la materna que la paterna. O sea, por el lado de la mamá es un factor más predisponente. La edad, ya les dije, más de 30 años, 35 a 40 años. Las pacientes que son obesas, o sea, las gorditas, tienen más posibilidades. Y cuando están utilizando métodos anticonceptivos, también existe la posibilidad que la suspensión del uso de métodos anticonceptivos aumente la producción de óvulos y concomitante con un embarazo múltiple. Como ustedes ven acá, ustedes tienen acá quíntuples. Entonces significa que si nosotros utilizamos la ley de Helling para ver la cantidad de embarazos para que se haya producido esto, es 80 elevada a la cuarta. Ahí tienen ustedes que, y como factores predisponentes tenemos, en este caso, los orígenes iatrogénicos. En el caso de que se esté utilizando fertilización in vitro, ¿no? Tenemos los inductores de ovulación, los folículos estimulantes, las hormonas de GN, RH. Estos producen, pues, ovulaciones múltiples y como consecuencia puede haber, pues, la presencia de embarazos múltiples, gemelares o trillizos. En la epidemiología de los embarazos múltiples, la incidencia de gestación múltiple ha aumentado notablemente en las últimas décadas por las técnicas de reproducción asistidas. O sea, cuando se está haciendo un tratamiento de reproducción asistida, no solamente se coloca un solo embrión, sino se colocan 2, 3, 4 o 5 embriones dentro de la cavidad uterina y de las cuales a veces se implanta uno, se implantan dos, se implantan tres. Entonces, por eso aumenta la incidencia de los embarazos múltiples. Y la incidencia de la gestación múltiple espontánea es de 1%. La incidencia normal en casi todas las partes del mundo es de 3 a 5 por cada 1000 gestaciones. Y como les explicaba, sin embargo, con el tratamiento de la infertilidad, que involucran medicamentos que estimulan los ovarios, la frecuencia de embarazos múltiples ha aumentado. O sea, generalmente cuando hacemos tratamientos de embarazo de infertilidad, generalmente los embarazos múltiples son más frecuentes. ¿Cómo clasificamos los embarazos múltiples según la cantidad? Tenemos embarazos monocigotos. ¿Y cómo se producen los monocigotos? Se originan de un óvulo y un espermatozoide. O puede ser de un óvulo con partición genética. ¿Y qué los que los caracteriza? Son del mismo sexo, pueden ser varones, pueden ser mujeres, igual fenotipo, o sea, las características externas son muy parecidas. Pueden ser completamente idénticos, ¿no? Y pueden tener un similar psiquismo, igual la parte genética. O sea, tanto el fenotipo como el genotipo son bastante iguales. Son los monocigotes o los gemelos. Como ustedes ven en esta imagen, tenemos un óvulo fertilizado por un espermatozoide y se divide en dos. Y nos da un embarazo gemelar monocigótico.
Y como ustedes ven, las características morfológicas, las características fenotípicas son bien parecidas y genotípicamente también son bien parecidos. Y cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un problema con alguno de ellos, el hermano gemelo es un excelente donador, porque genéticamente son idénticos. En la etiología, la división de un óvulo ya fecundado, los gemelos monocigotes pueden realizarse en diferentes momentos del desarrollo. Dentro de las primeras 72 horas nos da un gemelo bicoriónico biamniótico. Es en el estadio de mórula. Si nos da la implantación del cuarto al séptimo día, en el estadio de blástula, nos da los gemelos monocoriónicos biamnióticos. Acá tenemos gemelos bicoriónicos biamnióticos y acá son monocoriónicos biamnióticos. Y entre el octavo y el 13º día, post-fecundación, los gemelos monocoriales monoamnióticos. Igual acá, en el estadio de mórula, de 1 a 3 días, bicorial biamniótico. De 4 a 7 días, en la etapa de blastocisto, monocorial biamniótico. Del 8 al 13º día de división, cuando el blastocisto está implantado, monocorial y monoamniótico. Y este es un dato muy importante, ¿no? Cuando la división se produce después del 13º día, nos da los famosos siameses. Siameses que ya pues son monstruosidades. Y los dicigotos se producen por la fecundación de dos óvulos que pueden ser de un mismo folículo o pueden ser folículos diferentes y dos espermatozoides en el mismo ciclo menstrual. ¿Qué los caracteriza? Que pueden ser de sexo diferente, pero pueden ser del mismo sexo. Cada uno tiene sus propias membranas, o sea, dos cavidades amnióticos, un tabique con dos coriones y dos amnios. Y la circulación de cada uno es diferente. El parecido entre ambos es similar al de un hermano diferente, que han nacido en otra gestación. O sea, no son los dos, son bien parecidos, a diferencia de los monocigóticos que son idénticos. Y pueden presentar enfermedades genéticas distintas. Los monocigotes generalmente pueden presentar enfermedades genéticas semejantes o iguales. En la etiología, los gemelos disigóticos se producen por ovulación simultánea en ambos ovarios. O sea, puede ser el ovario derecho o el ovario izquierdo, producen un óvulo, son fecundados y es una gestación bifolicular biovárica. O sea, dos folículos en cada ovario. Pero puede ser en un solo ovario que se ha producido dos folículos. Gestación bifolicular y monoovárico de un solo ovario. O por una expulsión, una ovulación por expulsión de dos óvulos del mismo folículo. Gestación monofolicular biovular. Como ustedes ven en esta imagen, tenemos un óvulo, un segundo óvulo, cada uno con un espermatozoide. Se producen los gemelos heterocigotos y son los llamados mellizos. Y como ustedes ven acá en la imagen, puede ser uno con características fenotípicas de la madre y el otro con las características fenotípicas del padre. O sea, uno puede parecerse más a la mamá, el otro más al papá.
pueden ser de colores, pues como ustedes ven acá, completamente diferentes. Y no son parecidos, muy parecidos que digamos. Y pueden ser de sexo distinto, puede ser un varoncito o una mujercita. Acá, ustedes ven acá un óvulo, se une con espermatozoides, se divide y nos da un embarazo monocigótico. Y en la imagen de atrás, de abajo, ustedes ven un óvulo, otro óvulo con su espermatozoide, se unen y nos da una gestación heterocigota. Acá ven un varón, una mujercita, acá los dos pueden ser varones o pueden ser mujercitas. Mismo sexo, pueden ser de sexo diferentes, pero también pueden ser del mismo sexo. Características ectoscópicas, semejantes, muy parecidos. Acá pueden ser de sexo diferente y ectoscópicamente pueden ser diferentes. Uno parecido al papá, otro parecido a la mamá. O puede ser un blanquito, un morenito. Acá las características son iguales. Sí, doctora Milagros. Gracias. ¿Se ve ahí, doctores? Sí, doctor, ahora sí. Gracias. Entonces, como les explicaba, pues, ¿no? Un óvulo, un espermatozoide, se divide en dos, nos da pues el embarazo, los gemelos o los monocigóticos. Un óvulo, un espermatozoide, un óvulo, un espermatozoide se unen y nos da un embarazo heterocigotos. Los monocigóticos del mismo sexo, heterocigotos, pueden ser de sexo diferente. Los monocigóticos, características sectoscópicas semejante, con las mismas características, el mismo color de pelo, el mismo color de ojos, y en los heterocigotos pueden ser como un hermano de otra gestación, pueden ser de diferentes, uno morenito, puede ser otro blanquito, de repente tiene ojos verdes y de acá ojos negros, ¿no? Mientras de acá son muy, muy parecidos. Acá, como ustedes ven, los univitelinos o idénticos, que son los monocigóticos, ven acá un óvulo, un espermatozoide, se divide en dos y tenemos los gemelos univitelinos que tienen las mismas características hereditarias y ectoscópicamente son muy parecidos. Y los bivitelinos o fraternos o mellizos, estos son gemelos, estos son mellizos. Son llamados mellizos. Parecen parecidos a un óvulo, un espermatozoide, un óvulo, un espermatozoide, y dos niños diferentes. Uno parecido al papá, otro parecido a la mamá, diferente color, diferentes características sectoscópicas y genéticamente diferentes. Acá tenemos un embarazo múltiple, una gestación múltiple, que puede ser un óvulo único, un óvulo doble. Un óvulo único puede ser un corión, dos coriones, puede ser una placenta única, una placenta fusionada, una placenta doble. Y el porcentaje de los embarazos múltiples, los monocigóticos nos representan el 33%. Todos del mismo sexo son idénticos, el mismo genotipo, o sea, el mismo cariotipo, ¿no? Óvulo doble, dos coriones, placenta fusionada, placenta doble, y representa el 67%. La mitad puede ser de sexos diferentes y diferente genotipo. O sea, ustedes tienen en la frecuencia de gestaciones múltiples, los monocigóticos 1/3 y los disigóticos son el 2/3. Acá en la presentación, si se división 3 días post fecundación, bivitelinos, biamnióticos y bicolónicos.
univitelinos, diamnióticos y bicoriónicos. Si la división del cigoto del cuarto al octavo día postfecundación nos da un univitelino, biamniótico y monocoriónico. Acá tenemos prácticamente lo mismo, de 0 a 4 días, de 4 a 8 días y de 8 a 12 días. Dicoriónico diamniótico, monocoriónico diamniótico, monocoriónico moamniótico. Y acá, esto es la otra parte muy importante. Si la división ocurre después del 13 día de la fecundación, nos da un embarazo monocoriónico monoamniótico. Son los gemelos unidos, que son los siameses. Y la clasificación según el tipo de unión anatómica de los fetos. Hay fetos que son simétricos, pero están unidos por el tórax, toracópagos, como en este caso, unidos por el cráneo, craniópagos, o unidos por la pelvis, pigópagos. Acá tienen ustedes acá, unidos por el cráneo, los craniópagos, unidos por el tórax, toracópagos, unidos por la pelvis, pipiópagos. Entonces, de acuerdo a cómo estén unidos y de acuerdo a los órganos que comparten, existe la opción de separación o no separación. Si ustedes de repente han visto una película que se llama Manos Milagrosas, y ustedes ahí, en esa película van a ver un par de siameses unidos por el cráneo que fueron separados. Dos conceptos importantes tener en el embarazo múltiple. ¿Qué significa superfecundación y superfetación? Superfecundación significa la fertilización de dos óvulos liberados casi al mismo tiempo, pero por semen expulsado en dos relaciones sexuales diferentes. Son casos raros, pero efectivamente se dan esta situación. Y la superfetación, que es la fertilización de dos óvulos liberados en dos menstruaciones diferentes, en dos ciclos menstruales diferentes. En el ser humano es virtualmente imposible. Generalmente se da pues en los roedores. Acá tienen ustedes un caso que fue pues noticia a nivel mundial. Ven una primera fecundación, hubo una ovulación de una señora y tuvo una relación sexual con una pareja A, y después de 2 o 3 días tuvo otra ovulación y tuvo relaciones con una pareja B. Una pareja A de raza blanca, una pareja B de raza oscura. Y hubo la fecundación de un embarazo del hombre A y uno del hombre B, con las características de cada padre. Entonces, estamos hablando acá del caso de una superfecundación. Entonces, varón A, varón B. Dos hijos con las mismas características de cada padre. Y ustedes tienen acá el producto, ¿no? Un varoncito con las características del papá de raza blanca y una mujercita con las características del papá de raza morena. Y esto fue un caso muy, muy comentado a nivel mundial. Acá ustedes ven una barriguita, acá tienen su piececito de un producto de un embarazo múltiple. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un embarazo múltiple?
Importantísimo, acuérdense ustedes, doctores, siempre la historia clínica, la anamnesis, los antecedentes, ¿no? Si el antecedente tienen ustedes cuando hacen las preguntas, ¿ah? Señora, en su familia hay alguien que ha tenido embarazos múltiples. Ah, sí, de parte, entonces la pregunta diferente es de parte de papá o de parte de mamá. Si es de parte de papá, es menos la probabilidad. Si es parte de mamá, es más alta la probabilidad. Y las características clínicas que se presentan de la paciente que se exacerban todos los factores y las características que vamos a ver acá. Los signos funcionales se encuentran más acentuados. Hay más dolor de cabeza, hay más molestias como cefalea, hay más edema de miembros inferiores, hay la presencia más rápida de varices, las náuseas, o la hiperemesis es más frecuente, la lumbalgia más frecuente. O sea, todo esto, estos signos están exacerbados en los embarazos múltiples. El diagnóstico clínico, los signos físicos, a la inspección, encontramos un volumen abdominal mucho más grande del tiempo que estamos esperando, del tiempo de gestación que tiene la paciente. Si nosotros medimos la altura uterina, vamos a encontrar que la altura uterina es mucho más de lo que estamos esperando por el tiempo de embarazo que tiene. Y en la palpación, al hacer la maniobra de Leopold, tenemos que una tensión uterina aumentada y el exceso del número de partes fetales. Cuando hacemos la palpación encontramos varias partecitas fetales y ya nos hace sospechar de un probable embarazo múltiple. ¿Cómo hacemos el diagnóstico clínico? La auscultación. Ustedes ven, este es un fetoscopio o un estetoscopio de Pinar, que de repente pueden que lo van a encontrar o no lo van a ver, pero ustedes tienen que tenerlo siempre para que puedan escuchar los latidos fetales de los productos. Y este es un baby doc, ¿no? Que es electrónico. Y tienen que identificar 2 o más focos máximos de auscultación en sitios diferentes, pero la diferencia del latido de uno con el otro bebé es de 10 o más latidos. Otros diagnósticos hacemos un tacto y encontramos un útero más grande del tiempo que estamos esperando. Si nosotros pedimos un análisis de HCG, subunidad beta, vamos a ver que está mucho más aumentado para el tiempo que esperamos de un embarazo normal. La ecografía ya nos está dando la imagen de 2 o 3 fetos o de 2 o 3 bolsas amnióticas. Y cuando tenemos dudas, sacamos una radiografía de abdomen, pero generalmente después del 6º mes, si el embarazo aún está claro. Esto lo hacíamos antes de la aparición de la ecografía. No había ecografía hace muchos años, entonces encontramos una paciente que aparentemente tenía un embarazo múltiple, entonces le pedíamos una radiografía de abdomen para ver efectivamente cuántos productos habían, 2, 3 o 4, ¿no? Pero esto prácticamente ya está en desuso con los equipos que tenemos actualmente, pues la ecografía, que es el gold estándar para determinar exactamente pues la presencia de embarazos múltiples. El diagnóstico, la ecografía, nos determina y nos detecta. Nos determina el corium, el agno, la locación placentaria, y nos detecta el aumento del volumen de líquido amniótico, las anastomosis vasculares. Entonces, esto es lo que la ecografía, pues ya, como le estoy diciendo, la radiografía pues quedó de lado ya hace mucho tiempo. Y para el diagnóstico de la cigosidad es fundamental el reconocimiento del sexo fetal, ya que su diferencia sería indicativo de gestación gemelar bicigótica. O sea, si nosotros hacemos el examen ecográfico y vemos 2 embarazos de sexo diferente, definitivamente pues es un embarazo bicigótico. Pero si son del mismo sexo, existe la posibilidad de que sean monocigóticos.
y por tanto bicoreal biamniótico, así como el número de sacos gestacionales que vemos, 1, 2 o 3 o 4 sacos, y el tabique de separación entre ambas bolsas. En lo que se refiere al diagnóstico, si no se observa membrana de separación interfetal, es una gestación monocoreal monoamniótica. Si se observa membrana de separación interfetal, es una gestación biamniótica. Acá ven una imagen de una gestación bicoreal de 15 semanas de gestación y tenemos un signo, este signo que se ve en esta zona, que es un signo delta, que es por la unión de los dos corion, se ve este signo. Y acá tienen ustedes una gestación monocorial de 15 semanas con un signo, que es un signo como una T. Como ven acá, que es formada por la interposición de las dos membranas amnióticas del corion. Entonces, es monocorial y este es bicorial. Acá también tienen ustedes un embarazo triple. 1, 2, 3, con las características que les está explicando ecográficamente. Cuando hacemos el diagnóstico diferencial de un embarazo múltiple, podemos tener de que de repente estamos preguntando a la paciente y nos da una fecha de última regla errónea. Casi un gran porcentaje de las mujeres no lleva en cuenta la fecha de última regla. Ahora que tienen dispositivos electrónicos, generalmente ya uno le pregunta la fecha de última regla y van pues al celular a ver cuándo han anotado la fecha de última regla. De repente tenemos de que existe pues un abdomen bastante amplio, bastante grande, por la presencia de un poligranios que puede ser de causas inespecíficas. Hacemos la ocultación con el estocopio pinar y vemos dos focos ocultatorios. Tenemos embarazos complicados con un gran mioma, o sea, fibromas, que también nos puede dar a hacer un diagnóstico diferencial con ese tipo de tumores. O un embarazo complicado con un voluminoso quiste de ovario. En el diagnóstico diferencial tenemos, como les explicaba, historia menstrual imprecisa. Vemos un embarazo de mayor edad gestacional. Si estamos calculando 15 semanas y vemos una barriguita pues, de 20, 25 semanas, entonces ya nos hace sospechar de un embarazo gemelar. Los fetos grandes, la macrosomía fetal. La mola hiatiforme. Un poligranios asociado a tumor abdominal, ya sea un mioma o puede ser un tumor ovárico. El hidro fetal y la vejiga urinaria distendida. Acuérdense siempre, doctores, que cada vez que van a examinar a una paciente desde el punto de vista ginecológico obstétrico, que la paciente previamente debe evacuar su vejiga para evitar cualquier tipo de confusión. ¿Cuál es el pronóstico? Tenemos pronóstico materno y pronóstico fetal. Pronóstico materno, la preeclampsia y eclampsia está aumentada. Por la misma hiperdistensión uterina, tenemos trastorno de la dinámica uterina. El número de intervenciones en el parto es mucho mayor y la incidencia de hemorragias maternas son más altas que en un embarazo normal. Y el gran problema del pronóstico fetal es la prematuridad. La prematuridad, acuérdense que nos da inmadurez en lo que se refiere a la maduración pulmonar y como consecuencia trastornos respiratorios bastante frecuentes y una causa de morbilidad bastante alta en los embarazos múltiples. Presentaciones anómalas, la presencia de placenta previa, prosidencia de cordón,
las anomalías y malformaciones, como les estaba explicando, pues, de los siameses. Acá ven dos gemelitos. Y las complicaciones maternas, fetales y ovulares. Las complicaciones maternas, las hemorragias del primer trimestre son más altas. Hay sangrado escaso y de poca duración, son más frecuentes, a veces hay abortos de un saco o de un saco gestacional. A veces uno le toma una ecografía a una paciente y ve, por ejemplo, 3 sacos gestacionales. Y después, por ejemplo, de 2 semanas hacemos un nuevo control y ya no encontramos los 3 sacos gestacionales, sino los sacos gestacionales. Entonces, eso es lo que pasa en estas complicaciones maternas. La anemia es más frecuente, generalmente casi el 20% en embarazos gemelares y el 70% en embarazos de trillizos, embarazos triples. Y la característica de esta anemia que son, como ustedes ven acá, glóbulos rojos grandes y pálidos. O sea, es una ferropénica y megaloblástica. Y el tratamiento es a base pues, de sal ferroso y ácido fólico. Más frecuente encontramos hipertensión inducida por el embarazo, una enfermedad hipertensiva. Casi el 25% de los embarazos múltiples se asocia a preeclampsia o hipertensión inducida por el embarazo. ¿Y a qué se atribuye? A una sobredistensión del útero. La presencia de los polidramios es mucho más frecuente. Es mucho más frecuente en embarazos dobles. Mientras más frecuente, más temprano sea la aparición del polidramios, tiene un peor pronóstico. ¿Y qué ocasiona eso? Ruptura prematura en membranas, repercusiones mecánicas y funcionales para el otro gemelo. Complicaciones cardiovasculares en la mamá, edema agudo de pulmón, isquemia miocárdico, arritmia. Complicaciones gastrointestinales, hígado graso, colestasis del embarazo. Y las complicaciones fetales, tenemos el aborto, más frecuente en los embarazos múltiples, puede haber óbito fetal, puede haber retardo del crecimiento intrauterino, puede haber quimerismo, parto pretérmino, las monstruosidades que hablamos pues de los siameses, cordones vasculares, situaciones y posiciones viciosas de los productos que pueden venir pues en transverso, podálico, y la evanescencia. La evanescencia es lo que les estaba explicando anteriormente, en la cual nosotros hacemos una ecografía y encontramos 3 sacos gestacionales y después de 2 semanas hacemos otra ecografía y encontramos ya 2 sacos gestacionales. ¿Qué pasó con uno? Con uno falleció y se reabsorbió. Esa es evanescencia. El aborto, generalmente más frecuente en los monocoriales. El diagnóstico debe basarse en criterios multiparámetros. Hay que ver pues también en lo que se refiere a la discordancia entre el feto, un feto y otro feto. El tamaño, como ustedes ven acá, el tamaño, uno grande, otro más pequeño, de medición de las 24 a 26 semanas, ¿no? Hacer diámetro biparietal, diámetro abdominal, longitud del feto. Este es el quimerismo, como ustedes ven acá la quimera, que tiene pues una cola de león, una cabeza de un animal, garras,
Esa es la quimera en la parte mitológica. Significa pues de que en algunos productos dice que es un trastorno genético que ocurre durante la fecundación cuando dos fetos se combinan y existen dos o más cepas de células. Generalmente es más frecuente los monocoriales. Y más importante, la mayor importancia es cuando un feto es masculino y un femenino. Es similar al mosaicismo. Acá tenemos lo que se refiere al parto pretérmino, 50% de los partos de los gemelos, 90% de los trillizos. ¿Y qué pasa? La prematuridad aumenta la morbimortalidad fetal. Como les explicaba, la inmadurez pulmonar hace de que haya síndrome de membrana hialina y aumenta la morbilidad. Y la secuela a largo plazo también por problemas de tipo es 25 veces más frecuentes. Y acá, pues como les explicaba, en lo que se refiere a monstruosidades, son los llamados gemelos unidos o siameses. La etiología, separación incompleta de gemelos monocigóticos. La división de los embriones después del día 13º. Y ocasionalmente pueden ser separados por medio de intervenciones quirúrgicas, dependiendo del índole de unión de los entre los dos gemelos, qué parte está unida y qué órganos están compartiendo. Y en la clasificación tenemos los siameses simétricos, o sea, son parecidos. Los toracópagos unidos por el tórax, que es el nivel más alto, 75%. Los unidos por la parte caudal, el 6%. Los pigópagos unidos por la parte posterior del tronco, casi el 20%. Y los unidos por el cráneo, que es lo menos, es 1 a 2%. Esos son los siameses simétricos. Pero también hay siameses asimétricos. Como ustedes ven acá las diferentes características de unión, pero acá, por ejemplo, ya ven ya ciertas monstruosidades, ¿no? Y acá ustedes ven un feto, el otro le faltan los miembros inferiores, acá solamente unidos por toda la parte del abdomen. Acá, como ustedes ven acá, unidos por toda la parte del tórax. Y acá los órganos que están compartiendo. Puede haber desbalance del flujo sanguíneo entre ambos. Existen anastomosis vasculares anormales. Puede haber isquemia, necrosis y embolismo. El feto que recibe mayor sangre se desarrolla mucho más grande, pues macrosómico. Es el feto perfundido. Y el feto perfusor, o sea, el que da la sangre, ¿ah?, presenta diferente grado de subdesarrollo, o sea, más pequeñito. Como ven acá, ¿no? Uno que es pletórico, ese que recibió más sangre, y el otro anémico, por problemas vasculares. O sea, uno acá, como ven ustedes acá en su bolsa amniótica, mucho más grande y el otro más pequeño. Este recibió más sangre y este menos sangre. Este es el perfusor y el perfundido. Acá de igual manera. Bueno, hay situaciones anómalas en la cual se refiere, por ejemplo, cuando uno viene hipodálico, puede ser encefálico, y el otro producto se pone en transverso. O sea, las presentaciones anómalas son mucho más frecuentes y se detecta después de la expulsión del primer producto. Acá tienen
la placenta previa, diagnóstico por ecografía, y las complicaciones ovulares. Acá tienen la ruptura prematura de membranas, la inserción velamentosa del cordón, la placenta previa y la estenosis y nudos del cordón. Acá tienen ustedes la inserción velamentosa del cordón, que puede ocasionar hemorragias en el segundo y tercer trimestre, y también puede haber trombosis de los vasos del cordón por compresión. Acá tienen ustedes, como ustedes ven acá, las estenosis o el nudo del cordón. Acá ven un nudo, y esto pues trae problemas de perfusión sanguínea en el producto. En el de acá ustedes ven placenta previa más frecuente. ¿Cuál es el manejo general de la gestación múltiple? Los criterios, la edad de la paciente, el número de productos y el estado general de la salud de los productos. El manejo general, control prenatal. ¿Cómo se hace el control prenatal? Cada 15 días hasta la semana 28. De la semana 29, una vez por semana hasta el parto. ¿Y qué es lo que tratamos de evitar? Complicaciones. El parto pretérmino es lo que tratamos de evitar. Porque esto ya les expliqué, aumenta pues la morbilidad por problemas de inmadurez del sistema pulmonar, síndrome de membrana hialina y problemas respiratorios. Tratar de la hipertensión arterial, la diabetes gestacional. Los pacientes vienen con anemia, hay que darles pues su fierro y su ácido fólico. Los pacientes pueden venir con retardo de crecimiento intrauterino y sufrimiento fetal crónico o malformaciones fetales. El tratamiento, pues su dieta, reposo, actividad física limitada, la educación en cuanto a los riesgos, explicarle qué riesgos puede tener, los exámenes ecográficos seriados, el empleo de corticosteroides para madurar el pulmoncito y evitar el síndrome de membrana hialina. Como son niños que van a nacer prematuramente, se le da corticoides antes del parto. La terapia tocolítica, a veces cuando ya tenemos contracciones hay que evitar eso. Su reposo y su medicación para evitar las contracciones hasta cuando esté maduro el producto. Y en lo que se refiere cómo se nos presentan los productos. Los productos se nos presentan generalmente la mayor característica cefálico-cefálico, que es el mayor porcentaje. Después se nos presenta cefálico y podálico, que es el 27%. Después se nos presenta cefálico-podálico, y puede ser un podálico, un transverso y un cefálico. Se nos presentan esas características, ¿no? Y de acuerdo a esto, es que anteriormente se producía un parto vaginal o una cesárea. En lo que se refiere a la estática fetal, cuando era cefálico, o sea, los dos productos vienen de cabecita, hay una buena pelvis, de repente usted está en el serum, están fuera de acá de Lima, entonces si ven que vienen de cabecita los dos, o sea, cefálico, tienen la posibilidad de atender un parto por vía vaginal. Si es cefálico hipodálico, puede también ser un parto vaginal. Pero si es al contrario, viene el podálico primero y el cefálico después, generalmente esto hay que hacer cesárea, porque si no las dos cabecitas se pueden enganchar, y lo que se llama engatillamiento. Si es cefálico transversos, cesárea; si es podálico, cesárea. Las tendencias actuales, generalmente cuando nosotros diagnosticamos un embarazo gemelar,
casi el 99% es por parto por cesárea. A no ser de que ya pues viene pues cuando ya la cabecita está afuera y ni modo hay que atenderlo en parto vaginal. Pero generalmente el 99% se hace cesárea. Hay que controlar los movimientos fetales. Se ven los movimientos fetales separados en cada producto, ¿ah? Que deben estarse moviendo más o menos 5 veces en un periodo de 30 minutos. Enseñarles a la paciente. Y cuando están medios, no se siente el movimiento, hay que hacer estimulación vibroacústica. La asistencia del parto, diagnóstica correcto de la presentación y posición de los gemelos, importante. Ligadura del cordón del primer gemelo para evitar la pérdida de sangre del segundo. Hay que hacer un tacto vaginal después del parto del primer gemelo. Se puede utilizar anestesia o analgesia. Y vigilar el alumbramiento para la prevención de las hemorragias. O sea, hay que hacer un parto dirigido. La evolución del trabajo de parto, la dilatación del primer periodo, puede ser más lento, hay una distensión excesiva del útero, hay una ruptura precoz de membranas, el examen vaginal hay que cuidarse para que no haya prolapso de cordón. Y la expulsión, el segundo periodo, la expulsión del primer feto es más rápido, del segundo más o menos entre 15 y 30 minutos después de la expulsión del primer producto. Esto es en el caso de que estamos hablando de un parto vaginal. Y el alumbramiento tiene que ser un alumbramiento asistido. Se cumple lento y suave. Ambas placentas se expulsan luego del nacimiento del segundo gemelo y hay que revisar la placenta. Las complicaciones que tenemos en el parto: distocia, lesiones de los gemelos, puede haber retracción del cordón, puede haber prolapso del cordón del segundo gemelo, inercia uterina posalumbramiento, hay que prevenir las hemorragias, o sea, poner oxitóxicos después del parto. Y la mortalidad materna, las complicaciones durante el parto más aumentado, como les explicaba, disfunción contráctil uterina, el útero no se contrae tan fácilmente, hay que poner oxitóxicos. Y las hemorragias durante el puerperio inmediato, hay que tratar de evitar eso. Y la morbimortalidad fetal, generalmente los productos bajo peso al nacer, hay pesos discordantes, o sea, uno más gordito que el otro, la prematuridad, y como la prematuridad nos trae trastornos respiratorios, y puede haber retardo del crecimiento intrauterino. Esta foto es importante para mí personalmente. Esta es mi señora madre y mis 3 hermanitos. Dos de ellos fallecieron, uno nomás está vivo. Fallecieron ya grandecitos, a los 9 meses. Gracias, doctores. Doctor. Gracias a usted, doctor. Gracias, doctores. Ahí queda la diapositiva. Hasta luego. Cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor.